¿Qué crees que puede aportarle la neurociencia al deporte en general? Lo que hacen los neurocientíficos es estudiar pues, cómo se activan las diferentes redes neuronales o qué cambios estructurales se producen en nuestro cerebro y asociarlos con los cambios conductuales. Por lo tanto, digamos que es un complemento extraordinario para poder tener una mayor comprensión de cómo funciona realmente nuestro cerebro, pero ni sustituye a los estudios propios de la psicología cognitiva o de la biología o de otras disciplinas científicas que tienen un rigor extraordinario. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, decía, en el procesamiento cognitivo, porque así intuitivamente uno que no es de la materia parece que tiene claro que cuantas mayores sean las pulsaciones, más trabajo cuesta que el cerebro procese de forma adecuada, ¿no? Pero entiendo que la forma en la que trabajáis vosotros es mucho más compleja que algo tan básico como lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sí, efectivamente es bastante más complejo. Primero porque frecuencia cardíaca es un término que hace relación al número de pulsos, digamos, que se producen en un tiempo determinado por parte del corazón, ¿no? Es la frecuencia de bombeo. La variabilidad de frecuencia cardíaca hace referencia a las alteraciones que se producen en el ritmo en el que el corazón está bombeando sangre a los diferentes órganos en función de cuáles son los que se activan como consecuencia de las demandas de la tarea en la que está involucrado el sujeto. Si es una tarea física, pues evidentemente nuestra musculatura necesitará un mayor aporte de oxígeno y el oxígeno se va a trasladar a través de la hemoglobina que va en sangre, por lo tanto, pues el corazón tiene que bombear esa sangre a los músculos que están implicados. Cuando la actividad es de tipo cognitivo o requiere el control, la autorregulación emocional, evidentemente son otras estructuras cerebrales las que se activan y evidentemente esas estructuras demandan un mayor aporte de nutrientes, entre ellos de oxígeno, que depende del ritmo del corazón. Pero la variabilidad, como te decía, no es exactamente igual que frecuencia cardíaca. La variabilidad es cómo se altera esa frecuencia cardíaca. Aunque nosotros creamos que el pulso es constante, no lo es. Y nos mostraban las gráficas de ambos sin decirnos quién era quién, para que dedujéramos cuál era la gráfica del pulsómetro de cada cual. Y nosotros intuíamos que la que estaba siempre un poquito más elevada que la otra, eran paralelas, pero siempre había una más elevada. Dedujimos que era la de Raúl López, por eso de que era un jugador veterano y quizá el esfuerzo lo pagaba. Resulta que no, que las pulsaciones más altas las tenía siempre, aunque subiera y bajara, siempre estaba más alto Ricky Rubio. La explicación, que en aquel momento estaba decidiéndose su futuro entre el Madrid, el Barcelona, el Juventud y la NBA. Es decir, estaba sometido a una carga de estrés psicológico totalmente ajena a lo que es el entrenamiento, brutal. Y no sé, me ha recordado lo que estabas diciendo, no sé si está relacionado. Sí, puede estar directamente relacionado, por supuesto. Los estados afectivos evidentemente condicionan la conducta del ser humano, sea cual sea, ¿no? El entorno o las circunstancias en las que se desenvuelva. Ten en cuenta que las emociones tienen un valor absolutamente adaptativo desde el punto de vista filogenético. Es decir, tenemos emociones porque las necesitamos. Desgraciadamente en la escuela, pues no les damos dado el valor que tiene a la inteligencia emocional, el desarrollo de esa capacidad para una comprensión realmente del significado que tienen las emociones desde el punto de vista biológico, el papel que desempeñan y por lo tanto no establecer ya de partida un desprecio hacia ciertas emociones que no nos gustan, pero que son necesarias. El objetivo de reducir la percepción de la fatiga más allá de cuál sea la fatiga real es una herramienta poderosísima de doping y supongo que peligrosísima, ¿no? Porque claro, si alguien no percibe su nivel de fatiga, pues supongo que podrá llegar a morir, o sea, a reventar literalmente. La maratón que todos conocemos en la actualidad data de un señor que se vio en la obligación de trasladar un mensaje desde una posición a otra que recorriendo 42 kilómetros. Lo que la gente no sabe es que aquella persona falleció. Después de haber cumplido con su misión, fallece. ¿Por qué? Pues porque lleva al organismo por encima de los límites que puede tolerar. Y por lo tanto, digamos que la fatiga es un mecanismo biológico importantísimo porque te permite garantizar la supervivencia.
En el entrenamiento de altísimo nivel, no tengas ninguna duda que hay una parte destinada a incrementar los niveles de tolerancia al esfuerzo y a la fatiga. La fatiga tiene un componente, como sabéis, biomecánico, de impacto en las estructuras musculares, óseas, etcétera. También fisiológico, ¿verdad? Con muchos parámetros que pueden ser indicativos de la fatiga acumulada, niveles de ácido láctico, etcétera, etcétera. Depleción de los recursos de glucosa, de glucógeno muscular, etcétera, etcétera. Pero tiene un componente psicológico extraordinario. Hay otra cuestión Claro. que te quería plantear, es la de la toma de decisiones, en la que tú has trabajado muchísimo y los entrenadores se nos llena la boca cuando hablamos de la toma de decisiones en el deporte, en el entrenamiento, y es un factor clave en todo, por supuesto, en la vida, sí. Pero en el contexto de tu estudio entiendo que lo analizan más desde el punto de vista de la fatiga, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? No, es un campo mucho más amplio. Nosotros llevamos efectivamente toda la vida investigando sobre la toma de decisiones en el deporte, porque es un contexto además, fíjate, que reúne unas condiciones muy particulares. Todas las decisiones en el ámbito deportivo, al menos en nuestro deporte, que tú has compartido tantos años, se producen en una ventana temporal muy reducida. Hay muy poco tiempo para tomar la decisión. Estamos hablando de milisegundos. Además, la interferencia contextual es tremenda, lo cual provoca que haya estímulos que aparecen de manera inesperada. Es decir, que el nivel de incertidumbre es altísimo. Las consecuencias emocionales de las posibles malas decisiones es muy alta, porque fallar un tiro libre y en un momento determinado de partido crucial, ¿no? Por la cercanía en el marcador, o tiene una repercusión importante que afecta a la persona, al deportista, de una manera muy particular. Eso me lleva a un terreno que es el del entrenamiento y de la metodología de entrenamiento, porque los que conocimos los métodos de María Castaña, por aquel entonces, o por lo menos muchos entrenadores te hacían entrenar con conos que simulaban personas, o sea, no conos para delimitar espacios, sino para simular personas, y tú repetías las acciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero tú me estás hablando de toma de decisiones en la práctica deportiva, y yo recuerdo que la única toma de decisión que tenías que tomar era si entrenabas o te ibas a tu casa. Y entiendo que ese método está bastante superado, ¿no? Bueno, María la de las Castañas no ha fallecido. Te lo digo para que sepas que sigue viva. Hay muchas María de las Castañas todavía por ahí en las pistas, ¿no? Muchísimas. Pero es verdad que, bueno, tú sabes un poco de mi trayectoria y he viajado mucho y he tenido la oportunidad de estar en diferentes países. Y en España y en Europa quiero decirte que estamos en un nivel bastante avanzado de conocimiento. Lo que pasa, claro, es que la población que de alguna manera ejerce funciones de técnico deportivo, pues es muy grande y no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a una formación de calidad. Pero yo creo que en general hemos mejorado muchísimo las últimas décadas, mucho. Y es verdad que antiguamente hacíamos cosas que tenían poco sentido y ninguna justificación científica. Pero bueno, fue un proceso deductivo de nuestros, digamos, compañeros, los que nos antecedieron, ¿no?, en la práctica deportiva, que se ha ido extendiendo sobre un mal supuesto, y es el de, es que a mí esto me ha funcionado durante muchos años. Claro, ¿Comparado con qué? me ha funcionado es que ha habido deportistas que han alcanzado un estatus de alto nivel entrenando de esa manera. O entrenando pese a esa manera. Claro, ¿no? Yo siempre hago la misma reflexión. O sea, Mozart escribió, creo que fue con 6 años, su primer concierto. Esto lo hizo independientemente de quién era el maestro de música que tuviera, porque con 6 años, imagínate. Bueno, su padre era músico, entonces eso también Era un ayuda. gran músico, ¿verdad? Pero fue independiente. Es decir, yo no creo que fuera la consecuencia exclusiva de la gran influencia que pudiera tener su padre, sobre todo porque era muy joven y no había habido tiempo para esos aprendizajes que requieren años. En fin, Claro. tenía un talento excepcional, Talento para que innato, nos entendamos. claro. ¿Sí o no? Claro. Bien. Había otros músicos, compadres, que fueron músicos y no han llegado a esto. Ha habido deportistas que han llegado a